Devocional Semillas de Fe. Porque la fe es por oír. El oír la palabra de Dios. Devocional Semillas de Fe. Con el pastor José Miguel Daza. Bienvenidos. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por este hermoso día y por este privilegio que nos da de compartir este tiempo de estudio de la palabra y de adoración para el Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Gloria a Dios por su palabra. Hay una gran diferencia entre ser creyente simplemente a ser un verdadero discípulo de Jesús. Y la invitación que Dios nos hace en este día es para que no nos quedemos en el primer paso, que es ser creyentes, sino que podamos avanzar a ser verdaderamente discípulos de Jesús. La palabra discípulo significa seguidor. Es aquel que oye y sigue el ejemplo, sigue las enseñanzas, las pisadas de su maestro. Si decimos que somos discípulos de Jesús o queremos ser discípulos de Jesús, debemos oír sus enseñanzas, creer en su palabra, pero no solamente quedarnos en oír, sino también en ser hacedores. Como dijo el apóstol Pedro, que podamos seguir las pisadas de Cristo. Ese es un verdadero discípulo, un seguidor, alguien que vive las enseñanzas de Jesús. Y en este capítulo de Juan 8, Jesús habla a los judíos que habían creído en él. Ellos hasta ese momento eran creyentes, pero Jesús les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Esa palabra permanecer significa guardar, significa obediencia, significa perseverar. No es solamente decir yo creo en Jesús, no es solamente decir bueno, yo creo en Dios, yo creo que Dios existe, porque la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Es decir, eso no nos da ninguna garantía. Lo que el Señor quiere es que no nos quedemos como creyentes, sino que seamos seguidores de Él, que podamos permanecer en su palabra, que su palabra permanezca en nuestro corazón, que la guardemos, la vivamos y también la enseñemos. Jesús le dijo a sus discípulos allá en Mateo capítulo 28, versículo 19: por lo tanto, id a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor le dijo a sus discípulos que la manera de hacer discípulos verdaderos, seguidores de Jesús, es enseñándoles a que guarden y hagan todo lo que el Señor nos ha mandado en su palabra. Los discípulos lo hicieron, vivían la palabra, la enseñaban, y los nuevos creyentes pasaban a ser discípulos porque también imitaban las enseñanzas de Jesús, vivían las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, eran verdaderos discípulos que se bautizaban como señal de su fe genuina, auténtica en Cristo. Así que quiero invitarte, tú que dices yo creo en Dios, a que no te quedes solamente como creyente, sino que como Jesús dijo: si ustedes guardan mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes perseveran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Preguntémonos en esta mañana: ¿soy únicamente creyente o soy un creyente que está siendo un verdadero discípulo de Jesús? Creo en Cristo, amén, pero soy un seguidor de Cristo porque guardo su palabra. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque no somos únicamente de los que decimos creo, sino de los que decimos: Señor, queremos vivir tus enseñanzas, queremos seguir tus pisadas, queremos obedecer, permanecer y perseverar en tu palabra. Enséñanos, Señor,
para que podamos ser verdaderos discípulos y podamos seguir ese ejemplo que tú nos diste y también obedecer esa gran comisión que nos has dado, Señor, como discípulos, y es ir a todas las naciones y hacer discípulos, enseñándoles, mandándoles a que hagan todo lo que tú nos enseñaste a través de tu vida cuando viniste con tu ejemplo. Muchas gracias por el gran privilegio que nos das de ser tus seguidores. Gracias, Señor, porque no hay un título más grande que ser tu hijo, tu hija, tu discípulo, tu discípula. Muchas gracias, Señor. Bendigo cada oyente en esta mañana. Bendigo cada creyente, pero cada creyente que anhela seguirte. Cada creyente que anhela obedecerte. Gracias, Señor. Y te pido que esta palabra produzca el fruto para el cual tú la has enviado. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te habló el pastor José Miguel Daza y te deseo en el nombre del Señor que Dios te ayude, te fortalezca, mejor que nos ayude y nos fortalezca para que seamos no solo creyentes, sino verdaderos discípulos. Un gran abrazo. Si este devocional ha sido de bendición para tu vida, compártelo.